en este proceso de irnos encontrando poco a poco. Pues tenía planeado de pronto que nos presentáramos, pero veo que somos muchos, Dios mío. No pensé que fuéramos a hacer tantos, pero bueno, pues gloria al Señor que estamos aquí reunidos tantos, queriendo saber un poquito más del Señor y queriendo encontrarnos cada vez más alrededor de esto. Bueno, los que no me conocen, que pues son la mayoría, me presento. Mi nombre es Fabián García. Como lo vieron, soy diácono permanente de la diócesis de Fontibón, teólogo con maestría en teología de la Universidad Javeriana y pues completamente sus acompañarlos en este proceso para que se formen como ministros y que lo fundamental sea ponernos en las manos del Señor, que comprendamos que este es un servicio misional, que es el mismo Dios quien los tiene a ustedes aquí reunidos, que no están aquí por casualidad, sino por el contrario, que es el Espíritu Santo el que los ha traído hasta aquí y que Él será el que nos acompañe en este camino para irnos formando poco a poco. Reunámonos entonces, terminando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, muy bien. Entonces, una cordial bienvenida para todos ustedes, mis queridos ministros extraordinarios de la comunión. Este va a ser un camino de formación que va a estar desde luego conectado con los pilares de nuestra amada iglesia. Voy entonces a compartirles una pequeña presentación. Les cuento, básicamente vamos a tratar siempre de ser muy puntuales, conectarnos a las 8 en punto para desconectarnos a las 9 en punto. Y siempre la metodología va a incluir unas tareitas, vamos a tener unas pequeñas tareitas que vamos a ir desarrollando para que semana a semana pues vayamos sintiendo que vamos progresando poco a poco. Bueno, entonces sin más, pues en vista que nos conectamos un poquitito tarde, voy a compartirles la presentación que les tengo preparada. Entonces permítanme a ver que lo logro. Perdónenme que yo en esta plataforma de Meet no soy tan especialista que digamos, pero algo tendremos que ir aprendiendo. ¿Ahí están viendo mi pantalla? Sí, señor. Sí, Sí, señor. señor. Perfecto. A ver, ¿cómo será esto aquí? Si le doy clic, ¿será que? Muy bien. Entonces, vamos a estar caminando siempre en medio de estos tres pilares que muchos de ustedes ya conocen, pero que es importante que cuando comencemos este curso nosotros estemos muy conectados con él. Primero, saber que siempre vamos a estar conectados con la Sagrada Escritura, por un lado, con la tradición de la iglesia y con el magisterio, que son los tres pilares de la iglesia y por lo tanto serán la base de nuestro proceso de formación como tal. Un segundito. Bueno, muy bien. Entonces, les decía que vamos a estar siempre caminando en estos tres pilares. A continuación, entonces, vamos a reunirnos en este tema del día de hoy, que es el tema uno. El tema uno es los signos de la Eucaristía. Fundamentalmente nos vamos a centrar en el pan y el vino. Primero comencemos hablando de los signos. Nosotros tenemos unos signos universales. Si tú vas a cualquier lugar del mundo y ves que el semáforo está en rojo, pues debes detenerte. Y si el semáforo está en verde, pues vas a seguir adelante. Es un signo universal. Lo mismo podríamos hablar de una señal de pare, que así sea por la forma y aunque la palabra esté en otro idioma, comprendes que debes detenerte. Igual, este te dice que no debes fumar, este te indica que llegaste al baño, este te indica que es la salida, que por ahí puedes Debe salir. ser.
La semiótica es la disciplina que se ocupa de analizar los signos, símbolos y sistemas de significación. Y nosotros en este curso vamos desde luego a concentrarnos profundamente en los signos, símbolos y sistemas de significación alrededor de la Santa Eucaristía. Hay un filósofo que se llama Ernst Cassirer, que fue quien popularizó la idea de que el ser humano es un animal simbólico. ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros nos movemos por los signos, por los símbolos, por los sistemas de significación. Y cuando hablemos de la Sagrada Eucaristía, vamos a tener que comprender mucho de el poder simbólico y el poder sígnico que está allí presente, porque a través de estos signos, a través de estos símbolos, vamos a aprender a leer profundamente algo que es mucho más grande y mucho más trascendente de lo que a veces nosotros podemos contemplar simplemente. Nuestra vida está rodeada de signos y símbolos y en cuanto a los signos y símbolos vamos a aprender a conectarnos con lo que está significando la Eucaristía como tal. Ah, caramba, bueno, esta no se ve muy bien, pero lo que quiero mostrarles fundamentalmente aquí es que es Jesucristo quien nos muestra el nacimiento, es el que partió la historia en dos. El nacimiento de nuestro Señor Jesucristo partió la historia en dos entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Esto nos empieza a mostrar un poco la importancia de lo que vamos a dialogar en estos encuentros. Entonces, este nacimiento de Jesucristo que parte la historia de Dios para nosotros es el calendario gregoriano. ¿Quién fue el que lo puso? Fue Gregorio XIII y esto se dio precisamente en el año de 1582 cuando se conectó esto. De tal manera que podemos identificar que el Viernes Santo se celebra el primer viernes después de la primera luna llena que ocurre después del equinoccio de primavera. Un segundo, por favor. Hola, Pater. Qué alegría saludarlos. Un abrazo. Que el Señor los bendiga y los acompañe. Y estaremos para servirles con la ayuda del Señor. Perdón, perdón. Bueno, muy bien. Entonces, en el centro de toda la historia de salvación está Dios, porque este nacimiento de Jesús partió la historia en Dios y Dios es amor, es fidelidad, es búsqueda y es comunicación. Disculpe, no sé si todos están viendo la presentación. No, Creo que se nos fue. No, no se está viendo. no la estamos viendo. ¿Ya? ¿Ahora sí? Ahora sí. Ya. Ahora sí, sí, señor, gracias. Bueno, muy bien. Entonces, empezamos este camino desde luego sabiendo que vamos a tener siempre la palabra de Dios en la mano. Va a ser muy importante que nosotros seamos capaces de estar conectados con la palabra de Dios durante este camino. Eso va a ser muy importante que ojalá en la medida de lo posible, cada martes cuando nos encontremos, ustedes tengan la palabra del Señor a la mano. En este caso, comenzamos con la lectura del libro de la Epístola a los Hebreos, capítulo 1, versículos del 1 al 3. Dice, muchas veces y de muchos modos habló Dios en el pasado a nuestros padres por medio de los profetas. En estos últimos tiempos nos ha hablado por medio del Hijo, a quien instituyó heredero de todo, por quien también hizo los mundos, el cual siendo resplandor de su gloria e impronta de su sustancia, y el que sostiene todo con su palabra poderosa, después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Este es el prólogo de la epístola a los Hebreos, capítulo 1, versículos del 1 al 3. Siempre vamos a estar inspirados en esos tres pilares que les decía: Sagrada Escritura, tradición de la Iglesia y el magisterio. Por eso siempre vamos a estar conectados con estos tres.
De tal manera que Dios se ha ido manifestando a través de acontecimientos, personas, ángeles, y se manifiesta a través de la historia personal de cada uno de nosotros. Esa historia personal nosotros la ponemos delante del Señor y va a ser muy importante que haga parte de nuestro camino de formación. Porque como les decía, no están aquí gratuitamente, están aquí porque es el Señor el que los ha puesto acá. Y eso vamos a tenerlo supremamente claro. El plan de salvación de Dios se realiza en las personas, en la persona de Jesús, en su encarnación, en su vida, en sus enseñanzas, en su pasión, en su muerte y resurrección. Entonces, ese plan de salvación de Dios que se realiza en la persona de Jesús nos viene a nosotros para que nosotros seamos capaces de encontrar en Él, en este Jesús resucitado, esta capacidad de nosotros vivir con Él las experiencias fundamentales de la fe. Por lo tanto, este camino de ministros extraordinarios de la comunión va a estar siempre tomaditos de la mano de Jesucristo. Por lo tanto, es un encuentro con nuestro Señor el que haremos cada martes y que nos permitirá afianzar nuestros conocimientos para ser los mejores ministros extraordinarios de la comunión que el Señor nos permita ser. Empezamos entonces mirando lo que es propiamente dicho la Eucaristía como una primera definición y aproximación, pero que también nos va a conectar profundamente con un documento que seguramente vamos a compartir constantemente y es desde luego el Catecismo de la Iglesia Católica. En este caso estamos mirando el Catecismo de la Iglesia Católica en su numeral 1324. Siempre vamos a traer varios pasajes del Catecismo de la Iglesia, desde luego con la invitación a que ustedes como ministros extraordinarios de la comunión, conocimiento del Catecismo de la Iglesia, que lo tengan a la mano, que lo tengan, que conozcan cuál es su estructura, cómo es que se maneja el catecismo, cómo lo vamos a trabajar durante todos los martes, va a ser muy importante que lo descarguen. No hay que comprarlo. Bueno, si tú lo quieres comprar, pues maravilloso. Pero si no, simplemente lo descargas en la versión de PDF y lo tienes contigo todo el tiempo. Otro documento que vamos a tener muy en cuenta es el Concilio Vaticano II. Muy particularmente aquí estamos haciendo mención de Lumen Gentium, uno de los apartados del concilio, y por otro lado, Presbyterorum Ordinis. Ese Presbyterorum Ordinis que es otra parte del Concilio Vaticano II y que varias veces vamos a mencionar ese Concilio Vaticano II. Entonces dice, la Eucaristía es fuente y cima de toda la vida cristiana. Y vamos a aprender por qué es la fuente y cima de toda la vida cristiana. Desde luego que ustedes tienen mucha claridad al respecto, pero vamos a profundizar en este aspecto. Los demás sacramentos, como también todos los ministerios eclesiales y las obras de apostolado, están unidos a la Eucaristía y a ella se ordenan. Vamos a comprender que esta cima, esta fuente, nos va a permitir conectarnos con nuestra realidad, es decir, la vida nuestra que se pone al servicio de Jesucristo en este ministerio particular que ustedes han elegido, el ministerio extraordinario de la comunión. La Sagrada Eucaristía, en efecto, contiene todo el bien espiritual de la iglesia, es decir, al propio Cristo, nuestra Pascua. Y qué maravilloso que hayamos comenzado este recorrido justo cuando acabamos de celebrar la Pascua de nuestro Señor. Desde luego también ponemos en manos de nuestro Señor Jesucristo a nuestro amado Papa Francisco para que lo reciba en su gloria. También de todos estamos pues muy golpeados con esta noticia, pero también al mismo tiempo orgullosos de este maravilloso pontífice que nos acompañó. Bueno, lo primero es decirles que este pan y este vino son los signos de la Eucaristía. Los signos de la Eucaristía son el pan y el vino. Estos son signos que están presentes a lo largo de la historia del pueblo de Israel. Lo iremos mirando con mucha profundidad para que nosotros vayamos comprendiendo poco a poco esta verdad. Lo primero es conectarnos alrededor del pan.
lo que significa el pan, lo que arranca con nosotros el pan. Permítame un segundito. ¿Qué pasaría? Por las personas que tengan prendida la cámara que la apaguen porque eso hace que no se escuche bien. Sí. Y se pierde un poco la conexión. Entonces, como siempre somos bastantes, entonces toca mantener el micrófono y la cámara apagada para que no sucedan estos baches. Ahora sí, ¿ya me escuchan? Sí, señor. Ay, qué pena con ustedes. Bueno, muy bien. Yo le oigo. Las personas que tienen la cámara Sí, señor. prendida que la apaguen. Bueno, muy bien. Entonces les decía que estamos conectados alrededor de el tema del pan. El pan, indudablemente para todos nosotros, es un alimento básico, es expresión de la vida, expresión del trabajo, expresión de la prosperidad también. Decimos que no falte el pan en nuestra mesa. En este sentido, es símbolo de cualquier otro alimento cultural o espiritual, entendiendo que no solamente vamos a hablar del alimento eh, como netamente desde lo físico, desde lo corporal, sino que también vamos a hablar del alimento desde lo espiritual, el alimento espiritual, el pan como alimento espiritual va a ser un tema recurrente en el cual vamos a volver desde diferentes miradas, desde diferentes aspectos. Entonces, este pan es símbolo de unidad de la iglesia. ¿Por qué? Porque nos habla de muchos granos o muchos pedacitos que se juntan y nosotros somos unos de esos pedacitos que nos juntamos para formar la iglesia. Entonces es símbolo de unidad de la iglesia porque muchos granos conforman un pan, muchas personas somos una comunidad y en este caso somos la iglesia del Señor conformados cada uno de nosotros dentro de una misma realidad. Y es el mismo Cristo quien nos dijo, yo soy el pan de vida. Ahí lo encontramos en Juan 6:35 y por lo tanto nuestro Señor Jesucristo que nos dice yo soy el pan de vida es el que nos está invitando a participar de este proceso de conexión entre nosotros como ministros extraordinarios de la comunión. Toda fortaleza, subsistencia y don, es decir, encontramos en el pan sabiduría, salvación y felicidad. Estos calificativos los vamos a ir mirando poco a poco para que comprendamos cómo es esto de que la Eucaristía nos aporta sabiduría, nos aporta salvación y nos aporta felicidad, entre muchas otras cosas. Entonces, por eso vamos a entender que este pan de vida, este pan que es la Eucaristía como tal, es un signo de entrega, es un signo también que nos permite hablar de la fidelidad, que nos permite hablar de la unidad. De tal manera que como iglesia podemos compartir el pan y compartir el pan nos une, nos junta, nos forma y mucho más cuando comprendamos más en profundidad qué significa recibir a Cristo nuestro Señor. Bueno, entonces, ahora vamos a hablar un poquitito del vino. Desde luego que cuando ustedes están en la Eucaristía y ven las vinajeras y ven el agua y ven el vino, pues ven allí un proceso que ustedes seguramente algunos lo comprenden mucho mejor, en el cual el sacerdote echa más vino y un poquitito de agua, y mientras tanto entonces hace
la fórmula que seguramente muchos de ustedes conocen, que dice, así como se juntan el agua con el vino, permítenos participar, Señor, de tu divinidad, como tú participaste de nuestra humanidad. Aquí estamos haciendo una referencia clara, que después también ahondaremos mucho más, a las bodas de Caná. Recordemos que nuestro Señor convirtió el agua en vino. Ya después, digamos que ahondaremos más en esto, pero es importante que ustedes entiendan que cuando se produce esa mixtura, esa junta entre el agua y el vino, que ya después no se pueden volver a separar, es un simbolismo que nos conecta con las bodas de Caná, siendo el primer milagro de nuestro Señor Jesucristo, del cual hablaremos con mayor profundidad. Pero por ahora, siendo hoy el día introductorio, pues vamos a sembrar un poquito de expectativa con relación a lo que vamos a caminar y lo que vamos a recorrer. ¿Qué simboliza el vino? El vino simboliza la alegría y la vitalidad. Entonces, vamos a consultar algunos pasajes bíblicos, desde luego que no los vamos a leer todos hoy, pero sí los invito a que por favor tomen nota de los pasajes bíblicos, porque volveremos sobre ellos. Entonces es muy importante que ustedes cojan el libro de Siracida, vayan al capítulo 31, lean los versículos 27 y 28, lo mismo en el capítulo 9, el versículo 10, que vayan al Deuteronomio 32, en el versículo 14, que vayan a Mateo 20 y lean el versículo 22, que desde luego, pues hoy no vamos a tener el tiempo para alcanzar a leerlos todos, pero sí es la invitación, desde luego, para que ustedes sientan que desde aquí hasta nuestro próximo encuentro, ustedes van a tener la posibilidad como de tener estas tareitas, ¿cierto? Que son una invitación a que se vayan conectando cada vez más con la metodología que vamos a emplear. Entonces hablamos de alegría y de vitalidad. Recordemos que el vino era considerado una forma de alimento, ¿cierto? Y por lo tanto daba vida. Entonces, cuando hablamos del vino, vamos a hablar de la alegría y vamos a hablar de la vitalidad. Y cuando hablamos de la alegría, también nos acordamos de las bodas de Caná, con esa tristeza que no tienen vino. Entonces Nuestra Señora maravillosamente le pide a su hijo que obre este primer milagro. Simplemente con una expresión, no tienen, se está acabando la alegría. Y así entonces la alegría y la vitalidad conectan con el vino. Igual la amistad y la comunión están conectadas con el vino. Es el recuerdo de la roja sangre de la uva, signo también de la tragedia, nos recuerda la pasión de nuestro Señor Jesucristo, entendida como medio de salvación de cada uno de nosotros. Pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo expresados en el vino. También, desde luego, se presta para abusos, eso lo vemos en el libro de los Proverbios, capítulo 23, 31 y 32, la recomendación a que el vino en grandes cantidades no es recomendable, pero una copa de vino es una bendición. Y Cristo se llama a sí mismo la vid verdadera, lo vemos en el capítulo 15 de Juan, que también profundizaremos más, pero que los invito a que ustedes recorran con cuidado este capítulo 15 de Juan. Bueno, es signo de alegría y esperanza. Muy importante también esta palabra, sobre todo ahora con nuestro amado Papa Francisco, que nos deja este año jubilar, este año de la esperanza, para que comprendamos que en el vino también encontramos estos signos. Bueno, como invito a comenzar un camino de lectura del Catecismo de la Santa Iglesia, sobre todo empezando por el capítulo primero que nos habla de los sacramentos de la iniciación cristiana. Vamos a leer desde el 1212 en adelante. Particularmente quiero que profundicen en la lectura del artículo 3, que es el que habla del sacramento de la Eucaristía. Y hoy, pues solamente vamos a tomar, la invitación es a que ustedes en esta semana lean la Eucaristía, fuente y culmen de la vida, que es el numeral 1, el nombre de este sacramento, que es el numeral 2, y vamos hoy a profundizar un poquito en la Eucaristía, en la economía de la salvación, entendiéndose cómo la Eucaristía nos da
la llave para esta puerta de la salvación. La Eucaristía es la llave que nos abre esta puerta, y especialmente cuando hablamos de los signos del pan y el vino. Para eso entonces vamos a ir, ay, me pasé. A continuación entonces vamos a analizar los números del Catecismo de la Iglesia Católica del 1333 al 1336, que contienen dos momentos. El primero, la prefiguración de la Eucaristía en la Antigua Alianza. Recordemos que vamos a leer siempre el Antiguo Testamento en clave de Jesucristo. Es decir, vamos a ver cómo Jesús está prefigurado en el Antiguo Testamento, y después Jesús y los signos de la Eucaristía, cómo a partir de la vivencia de la última cena vamos a comprender mucho más y mejor la Sagrada Eucaristía. Entonces, como les decía, la idea es que ustedes se lean juiciosos el capítulo 1, pero por ahora vamos a profundizar un poco en estos numerales del 1333 al 1336. En el 1333 nos dice: en el corazón de la celebración de la Eucaristía se encuentran el pan y el vino, que por las palabras de Cristo y por la invocación del Espíritu, ahí cuando ustedes se encuentren dentro del Catecismo de la Iglesia una invitación a leer otro numeral, no dejen de hacerlo. Desde luego que hoy por el tiempo pues no lo vamos a hacer, pero ustedes sí, cuando vuelvan sobre este capítulo 1 y sobre todo en estos numerales del 1333 al 1336, la invitación es que cuando se encuentren este numerito ahí, cuando nos hablan de la invocación del Espíritu Santo, vayan al numeral 1350, que allá les va a aclarar mucho mejor a qué se refiere esta invocación del Espíritu Santo. Desde luego, como les digo, vamos a hacer de estos encuentros de cada martes unas guías, unas orientaciones para que ustedes tengan la oportunidad de profundizar, y si ya tienen alguna pregunta a partir de lo que les van generando poco a poco las lecturas, pues desde luego las vamos resolviendo aquí nosotros en común. Desde luego también la invitación es a que hagan uso del chat. Si les van apareciendo algunas preguntas, las pueden poner en el chat. Cuenten con que yo, bueno, olvidé decirles que me desempeño como encargado de formación en el Centro Ignaciano de Reflexión y Espiritualidad. Entonces, pues, trabajo todo el tiempo enseñando sobre ejercicios espirituales y discernimiento, y pues otros trabajos alrededor de lo teológico, pero siempre trato de dejar el chat limpio, es decir, que las preguntas que me formulan a través del chat, antes de que se acabe la noche, responderlas. Entonces, si algo de lo que van leyendo les genera algún cuestionamiento, eso puede ser muy enriquecedor para todos los demás. No duden en poner sus preguntas en el chat, que poco a poco las iré respondiendo con la ayuda del Señor. Entonces, la invitación a que cuando encuentren estos otros numerales, como este 1350, este 1147, este 1148, vayan y visiten el texto dentro del mismo catecismo. Entonces dicen: el corazón de la celebración de la Eucaristía se encuentra en el pan y en vino, que por las palabras de Cristo y por la invocación del Espíritu Santo se convierten en el cuerpo y la sangre de Cristo. Fiel a la orden del Señor, la Iglesia continúa haciendo en memoria de Él, ojo con esta expresión, la Eucaristía en memoria de Él, hasta su retorno glorioso. Lo que Él hizo la víspera de su pasión, que tomó pan, tomó el cáliz lleno de vino, al convertirse misteriosamente, y ojo con esta palabra porque no es el misterio entendido como una película de terror o como tratar de descifrar cómo es que el mago hace el truco. No, aquí nos estamos refiriendo a otra clase de misterio que tiene que ver con lo mistagógico, con lo que Dios, de lo que Dios nos regala. Ya hablaremos con mucha más profundidad alrededor de lo que es la mistagogía, pero aquí leemos: al convertirse misteriosamente en el cuerpo y sangre de Cristo, los signos del pan y del vino siguen significando también la bondad de la creación. Y aquí otra pista: hablábamos ahora de las bodas de Caná, y aquí nos van haciendo la remitencia con el Génesis, para que vayamos comprendiendo que gran parte de la tradición, el magisterio y la Sagrada Escritura van a cobrar mucho sentido en la medida en que comprendamos más y mejor la Eucaristía. Entonces, esta creación. Así, en el ofertorio, damos gracias al Creador por el pan y el vino.
Aquí también digamos que una invitación. Últimamente en algunas parroquias he escuchado cantar el, el- la, una espiga dorada en el ofertorio. Y una espiga dorada es un canto muy propio de la comunión, no es un canto de ofertorio. Aquí desde luego también para que ustedes como ministros extraordinarios de la comunión colaboren a que los signos que se muestran en las parroquias correspondan adecuadamente con lo que queremos presentar en el centro eucarístico. Y en este caso un tip para que se pongan de acuerdo con los ministros de la parte musical para que por favor en el momento del ofertorio pues efectivamente se hable del pan y el vino, que la canción que se ponga pues nos hable del pan y el vino y de presentarlo y de ponerlo en el altar, no traer otro tipo de cantos porque efectivamente la liturgia, y eso lo veremos con un poquito más de profundidad, pero los cantos en la Eucaristía pretenden acompañar la liturgia, perfeccionan la liturgia, ayudan a la oración de la Asamblea de Dios. Por favor, si en su parroquia está ocurriendo que están cantando una espiga en el momento del ofertorio, dígale con todo el amor y con toda la misericordia al músico, mira, estoy haciendo un curso y me dijeron que ese no es un canto de ofertorio, ese es un canto de comunión. Si lo quieres cantar, maravilloso, pero por favor, en el momento de la comunión. Y para el ofertorio, pues escojamos un canto que nos hable de el pan y el vino, pero antes de la transustanciación. Después profundizaremos en este término. Entonces, así en el ofertorio damos gracias al Creador por el pan y el vino, fruto del trabajo del hombre, pero antes fruto de la tierra y de la vid. Y aquí fundamental que recordemos esta relación con la tierra, que la profundizaremos un poco más para comprender cómo esta conexión con el miércoles de ceniza, esa frase que antiguamente decíamos, pero que ahora tiene mucho sentido, de polvo eres y en polvo te convertirás, también va a estar allí conectada en la Eucaristía, particularmente cuando recordamos en la Eucaristía a nuestros fallecidos. Pero bueno, frutos de la tierra y de la vid, dones del Creador. La iglesia ve el gesto de Melquisedec, rey sacerdote, que ofreció pan y vino. Y ahí, nuevamente, una mención al Génesis y particularmente la invitación a que lean Génesis 14, 18. Una prefiguración de su propia ofrenda. Y aquí otro texto que los invito a tomar en sus manos y a quitarte el temor, y es a tener el misal en la mano. Ustedes como ministros de la comunión van a ver que varias veces yo les voy a traer páginas del misal romano para que las analicemos juntos, especialmente esa letrica que aparece rojita en el misal romano, que ya después ustedes comprenderán cómo se llama, pero por favor que ustedes no le tengan ningún temor a tomar el misal en sus manos y al contrario aprovechar el contacto con el misal e ir creciendo con él. Entonces una invitación a que también encuentran el misal romano en PDF. Si desean descargarlo, pues bienvenido sea. O si no, pues pedirlo prestado al párroco ahí antecitos de la Eucaristía. Bueno, que no le tengan miedo a la lectura del misal, sino al contrario, ustedes como ministros extraordinarios de la comunión están llamados a familiarizarse con el manejo del misal. En la antigua alianza, y lo van a explicar en el 1150 del Catecismo, el pan y el vino eran ofrecidos como sacrificio entre las primicias de la tierra en señal de reconocimiento al Creador. Entonces, cuando tú tenías una vid, estabas sembrando, tú te habías metido en el negocio vinícola y tenías tus primeros palos de uva, los primeros frutos, las primeras uvas eran ofrecidas como sacrificio en primicia en el templo para agradecer estas primeras uvas. Y lo mismo se hacía con los primeros granos de trigo que tú sembrabas en un campo para darle gracias a Dios, se presentaban en el templo estos primeros granos. Esta práctica de presentar lo mejor de nosotros, y aquí también una invitación, desde luego, a que ustedes le colaboren al párroco, a que la calidad del pan que se usa en nuestras hostias sea ideal. Lamentablemente, pues ahora, por causa de presupuestos que no son tan buenos, pues a veces se ven abocados a comprar unas hostias que se parten demasiado, quedan demasiados moronas de esas hostias, y eso ustedes comprenden que es el cuerpo de Cristo. Entonces, es
complejo aprender a manejar estas hostias que no son de tan buena calidad. Entonces lo ideal sería que tengamos mucho cuidado si nos damos cuenta que las hostias se parten con mucha facilidad o que estamos a veces manipulando mal, porque a veces pasa que llenamos demasiado los copones de hostias y hacemos que se partan y que caigan muchas partículas. Esa no es la idea. Pero bueno, de eso hablaremos en otro momento, pero desde luego también es un tip para ustedes como ministros extraordinarios de la comunión, que estén pendientes de la calidad del pan y del vino de su sacerdote y que le ayuden que le contribuyan a que eso sea, que traten de hacer de eso lo mejor posible para el Señor. Entonces, la antigua alianza, el pan y el vino eran Quiero hacer una, las- me perdona, quiero hacer una pequeña, no sé, es que cuando su merced da mm, lo del catecismo, que el 1150, o también sí. da las citas bíblicas, las da muy rápido y por lo menos yo no alcanzo a copiarlas y me quedo en la mitad. Entonces, ese, No por se favor. preocupen, que esta presentación ustedes la van a tener en el chat. Bueno, Siempre que me terminamos perdonan. la presentación, yo se las entrego. Ustedes van a tener Ah, la presentación con ustedes, muchas, así que por eso no se preocupen. Esta presentación es de muchas ustedes. gracias y perdóneme. Tranquila, no se preocupe. Tan pronto terminemos, en el chat va a quedar esta presentación y así va a ser siempre. Siempre que nos encontremos, yo les voy a mandar la presentación para que ustedes puedan volver sobre ella, para que ustedes puedan trabajar en ella. O sea, esto no, o sea, no pretendo que la copien, no, 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 ni que esto va a ser de ustedes. Simplemente yo lo socializo acá y luego se las entrego para que ustedes la puedan profundizar. Bueno, entonces les decía que dice, pero reciben también una nueva significación en el contexto del Éxodo. Los panes ácimos que Israel come cada año en la Pascua conmemoran la salida apresurada y liberadora de Egipto. Recuerden ese capítulo en el cual se logra, después de tantas plagas y de tanta dificultad, la salida de Egipto. Salen corriendo, se llevan este pan ácimo que lo podremos leer en el Éxodo. Pero muy importante que recordemos que en nuestra Eucaristía también cuando presentamos el pan, estamos recordando a este pueblo de Israel cuando sale huyendo de Egipto. El recuerdo del maná también del desierto sugerirá siempre a Israel que vive del pan de la palabra de Dios, como lo leemos en Deuteronomio 8:3, recordando que este pan que nosotros consumimos nos conecta con toda una historia de salvación. Recibimos a Cristo nuestro Señor, pero tomamos conciencia de la historia de salvación de la iglesia. Finalmente, el pan de cada día es el fruto de la tierra prometida, prenda de la fidelidad de Dios a sus promesas. Es decir, que nosotros hoy en día, cuando consumimos el pan convertido en el cuerpo de Cristo, somos conscientes de la tierra prometida que fue heredada por el pueblo de Israel y que llega a nosotros en prenda de fidelidad de este Dios. De tal manera que seguimos siendo el pueblo elegido de nuestro Señor. El cáliz de bendición, que lo podremos leer en 1 Corintios 10:16, está también allí presente. Al final del banquete pascual de los judíos, añade a la alegría festiva del vino una dimensión escatológica. De tal manera que también lo vamos a encontrar presente en las copas del Apocalipsis, que también en su momento miraremos con mayor profundidad, pero por ahora en esta introducción que sepan que ese vino también hace referencia al final de los tiempos. No solamente entendido como escatología simple, sino dentro de la misma estructura del Apocalipsis que en su momento abordaremos. La de la espera mesiánica del restablecimiento de Jerusalén, que también va a estar presente en el Apocalipsis cuando hablemos de la Jerusalén celestial, pero que desde ya empezamos a entender que vamos a tener que hablar de la Jerusalén celestial cuando hablamos de la Eucaristía. Y también Jesús, que instituyó su Eucaristía dando un sentido nuevo y definitivo a la bendición del pan y del cáliz, dejándonos en él su cuerpo y su sangre. Vamos con el 1335 que nos habla de los milagros, de lo cual también nos habla el numeral 1151 del Catecismo. Dice los milagros de la multiplicación de los panes. Cuando el Señor dijo la bendición, partió y distribuyó los panes por medio de sus discípulos para alimentar a la multitud.
prefiguran la sobreabundancia de este único pan de su Eucaristía que lo encontramos aquí en Mateo, sobre todo en Mateo 14, 15 y 32. Perdón, 14 y 15 en los versículos 30 a 21 y de 32 al 39, perdón, ahí me equivoqué. Eso sí se los voy a corregir antes de enviar. Muy bien, entonces cuando hablamos de esta presencia de la Eucaristía como presencia milagrosa, el milagro que acontece en cada Eucaristía en el mundo de pasar estas especies, nos recuerda también, desde luego, el milagro de la multiplicación de los panes de nuestro Señor Jesucristo. El signo del agua convertida en el vino, ya lo habíamos hablado en las bodas de Caná, Juan 2:11, anuncia ya la hora de la glorificación de Jesús. Desde el momento en que ocurre el primer milagro de nuestro Señor Jesucristo, ya se augura la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Manifiesta el cumplimiento del banquete de las bodas en el reino del Padre, donde los fieles beberán el vino nuevo, como nos habla Marcos 14:25, convertido en sangre de Cristo. Saciados de la presencia de Cristo y llenos de Él, viviremos en la vida eterna. Y por último, entonces, el numeral 1336, que dice: el primer anuncio de la Eucaristía dividió a los discípulos, igual que el anuncio de la pasión los escandalizó. Lo leemos en Juan 6:60, cuando los discípulos dicen: es duro este lenguaje, ¿quién puede escucharlo? La Eucaristía y la cruz son piedras de escándalo, porque están allí presentes en el altar la pasión, la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y siempre serán símbolo de escándalo, y han de serlo, porque para nosotros siempre habrá de llamarnos la atención esta celebración maravillosa de la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo en cada Eucaristía. La Eucaristía y la cruz son piedras de escándalo. Es el mismo misterio y no cesa de ser ocasión de división. También vosotros queréis marcharos, dice Juan 6:67, y todos los días nos presenta este desafío en la fortaleza de nuestra fe. Porque indudablemente ustedes, como ministros de la comunión, más que cualquier otro, han de tener una fe firme, una fe sólida, una fe bien estructurada, que no solamente se va a hacer por medio de la lectura, que indudablemente nos va a fortalecer mucho, pero lo más importante es por medio de la oración. Si ustedes son ministros extraordinarios de la comunión, por favor, comprométanse con la oración. La oración va a ser muy importante en este camino que hoy comenzamos, y desde luego los invitamos a que ustedes se fortalezcan mucho en la oración. La Eucaristía y la cruz son piedras de escándalo, es el mismo misterio y no cesa de ser ocasión de división. Esta pregunta del Señor resuena a través de las edades, como invitación de su amor a descubrir que solo Él tiene palabras de vida eterna, como nos dice Juan 6:68, y que acoge en la fe el don de su Eucaristía. Él nos la regala. Es gracia. No lo hace el sacerdote, no lo hace el diácono, no lo hace en el altar. Es el mismo Jesús. Él nos regala la Eucaristía. Él nos regala este don. Y nuestra misión es acogerlo a Él mismo en cada Eucaristía. Bueno, muy bien. Entonces, reunidos en torno al Señor, porque indudablemente este camino que comenzamos hoy de preparación nos ha de juntar cada vez más con Jesucristo, también hoy nos invita a acogerle y a compartir su vida. Es su vida la que nos permitirá realmente conectarnos como ministros extraordinarios de la comunión en la comprensión de tantas cosas maravillosas que iremos caminando poco a poco juntos. Somos integrantes de la iglesia y se nos ha entregado el mandato de ser signo de su reino para comprender ese venga a nosotros tu reino, pero más que comprenderlo es vivirlo, para que seamos nosotros para otros, porque ustedes serán signo cada que levantan ese cuerpo y dicen: es el cuerpo de Cristo, estás tú asumiendo el reto de ser signo del reino de Dios. Y es un compromiso serio que vamos a empezar a recorrer y a caminar juntos para formarnos más y mejor para este compromiso tan serio.
La invitación es a que ustedes sean Eucaristías vivientes, que se les note el paso de Cristo por sus vidas. ¿Y esto cómo se logra? Con oración. ¿Orando con qué? Con la palabra del Señor. Entonces, desde luego, una invitación a que desde el día de hoy que comenzamos esta capacitación, ustedes sean seres humanos muy orantes, muy pegados a la presencia del Señor, renovando nuestro deseo de ser signos creíbles, es decir, que ustedes sean iglesia, que todos puedan decir, mira este ministro extraordinario de la comunión, qué maravilla de ser humano, qué persona que me entrega con toda la decencia, con toda la pureza, con toda la transparencia el cuerpo de Cristo, que me siento orgulloso de tenerlo como ministro extraordinario de la comunión en mi parroquia, que sé que es la persona idónea que me puede dar el cuerpo de Cristo, que quiero ir a buscar a este ministro porque me inspira a recibir de su mano el cuerpo del Señor. Llenos de vida y de amor, hemos de entregar el cuerpo del Señor. Bueno, muy bien, entonces cumpliendo con las 8 en punto, una horita exacta que nos están dando. Yo sé que es rápido, qué pena que hoy arrancamos 15 minutitos tarde, pero quiero ser siempre supremamente juicioso con el tiempo. Es decir, vamos a arrancar a las 8 en punto y a terminar a las 9 en punto, de tal manera que podamos contar con nuestro tiempo en familia. Sé que ustedes hacen un gran sacrificio estar aquí reunidos en este momento. Tan pronto terminemos, entonces corrijo ese versículo que está mal y les envío la presentación. Eh, pero desde luego, como les digo, como somos tantos, 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 gracias al Señor, pues no voy a poder abrir un espacio de preguntas por acá, pero sí los invito a que formulen sus preguntas por el chat y yo las iré resolviendo para todos. Seguramente eso nos va a enriquecer a todos. Bueno, pues pongámonos en la presencia del Señor, digámosle al buen Dios que nos bendiga y que nos acompañe, y que sea Él el que nos dé su bendición. Que el Señor los bendiga en el nombre del Padre y del Espíritu Santo. Del Hijo y del Espíritu Amén. Santo. Amén. A ver, veo Muchas que varios gracias, han Fabio. escrito. Permítanme. Buenas noches, buenas noches, buenas noches. Buenas noches. A ver, Muchas gracias, Muchísimas Felicidades. Buenas noches. noches. si lo Dios puedo los bendiga. Feliz noche para todos. Dios nos aquí. sigue bendiciendo. Gracias, gracias. Amén. Muchas gracias Cualquier por este. pregunta que tengan, por favor, en el chat y ahí estoy para servirles. Que Dios los bendiga. Amén. Muchísimas Buenas gracias. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Feliz Dios noche la para bendiga. todos. Dios los bendiga. Buenas noches. Dios los bendiga Feliz también. noche. Papi, ¿en qué parte? Buenas noches para todos.